Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video explicativo del curso de posgrado Tópicos de Álgebra Lineal aplicada a las ciencias experimentales. En este video continuaremos con el desarrollo de los contenidos de la unidad 6, referida a espacios vectoriales. En el video anterior hemos descrito esta nueva noción de espacio vectorial y hemos focalizado en dos conceptos centrales. En el primer lugar, que muchos conjuntos conocidos a lo largo de nuestro avance en matemática básica y en matemática universitaria, como ser el de matrices, el de polinomios, el de vectores, entre otros, pueden pensarse como espacios vectoriales. Y por otro lado, el segundo concepto central es que hay muchas operaciones eh, que podemos definir para los vectores, para conjuntos de vectores, no solo operaciones, sino también diferentes conceptos que pueden aplicarse a los vectores y que también podemos pensarlos ahora para estos otros elementos matemáticos que parecerían muy distintos, pero eh, como podemos buscar una analogía entre estos diferentes conjuntos, ya que todos son espacios vectoriales, ahora van a poder también eh, ser sometidos a este tipo de pensamiento matemático para poder definir algunos conceptos que eran propios de los vectores, pero que ahora pueden cobrar sentido para este nuevo tipo de elementos. En este video lo que vamos es avanzar un poco, de hecho vamos a presentar algunos conceptos nuevos que quizás no son generalizaciones de otros que ya vimos anteriormente, porque introduciremos la noción de transformación lineal entre espacios vectoriales, que esto nos permitirá también empezar a transformar un espacio en otro. En general vamos a decir que una transformación lineal de un espacio vectorial a otro es un mapeo. Con mapeo podemos pensarlo también, si quieren, como función o como relación, de acuerdo a para lo que resulte más sencillo para pensarlo. Pero básicamente es una regla que permite mm, transformar cualquier espacio vectorial B en otro espacio vectorial W. Y esto lo hace de manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo dos elementos cualquiera presentes en un espacio vectorial de partida B, ¿no?, que le vamos a llamar de manera genérica el vector U y el vector B, y también tomamos escalares CI, ¿no?, escalares de acuerdo a la definición de ese espacio vectorial, como hemos charlado en el video anterior. Entonces, básicamente lo que vamos a decir que este mapeo, esta transformación entre un espacio vectorial y otro espacio vectorial va a ser lineal si cuando la aplicamos sobre una combinación lineal de esos dos vectores que tomamos, es lo mismo que si aplicamos esa transformación lineal en cada uno de los vectores por separado y luego hacemos la combinación lineal. Bien, ya a esta altura seguramente el nivel de abstracción de estas definiciones es tan elevado que cuesta quizás imaginarse ejemplos o una aplicación cotidiana. Pero podemos ver esto en algunos ejemplos sencillos para que puedan visualizar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que quiere decir esta definición. Entonces, recordemos varias cosas. Aquí vamos a llamar espacio vectorial B y W a conjuntos de elementos que pueden ser muy variados. Bien, hasta ahora hemos visto vectores, matrices, polinomios, podrán ser funciones también, por ejemplo. Y T, que es un mapeo, es algo que transforma uno de estos conjuntos a otro conjunto. Es una regla que permite transformar uno de esos conjuntos a otro distinto. Entonces, a ver, un ejemplo para resolver que quizás lo hace que esto sea un poco más entendible es el 32. Entonces, acá lo que les dice es que demostremos que el operador D, bien, es una transformación lineal, donde D es el espacio vectorial de las funciones derivables, F es el de las funciones, en general, no hace falta que sean derivables,
Y D, este mapeo, ¿no? Este D minúscula que nos plantean como la transformación lineal, ¿bien? Es una relación que a cada función derivable le asigna o la transforma en su derivada. ¿Bien? Entonces, como vemos aquí aparecen un nuevo tipo de elementos dentro de espacios vectoriales y en este caso son funciones. Hasta ahora no veníamos trabajando con este tipo de espacio vectorial. Trabajamos con vectores, matrices, polinomios, pero ahora tenemos conjuntos de funciones, ¿no? Y acá vemos que tanto las funciones, cualquiera, como las funciones derivables en particular, como un subconjunto de las funciones, ambos conforman espacios vectoriales, a lo que se llama D y F, ¿no? Mientras que esta transformación que nos proponen y que tenemos que demostrar que es una transformación lineal, lo que hace es relacionar uno de estos conjuntos con el otro simplemente buscando su derivada. Bien. Entonces, para cumplir la definición de transformación lineal, es decir, para ver que esta transformación que permite a partir de una función derivable hallar su derivada, sea una transformación lineal, lo que tenía que pasar, dijimos, era que si yo esa transformación la aplico en una combinación lineal de dos vectores, ¿no? Siendo u y b dos vectores pertenecientes al espacio vectorial de partida, en este caso D, esto me tiene que dar lo mismo que si aplico esa transformación en los vectores por separado y a esos dos resultados los combino linealmente, usando por supuesto los mismos escalares. Bien, entonces, ahora tenemos que ver si esto vale para nuestra transformación, nuestro operador D, nuestro operador derivada. Si nuestro operador derivada podemos demostrar que eso sucede para todo par u y b, entonces podemos decir que es lineal. ¿Bien? ¿Quiénes son u y b? Bueno, u y b son vectores del conjunto de partida. Entonces, en este caso, ¿quiénes van a ser? Bueno, u tiene que ser un elemento dentro del conjunto D, es decir, una función derivable, ¿bien? A la que le vamos a llamar f minúscula. B también es otro elemento del conjunto de partida, del espacio de partida. Otra función derivable a la que le vamos a llamar g. ¿Bien? Como son derivables, podemos decir que existe f' y g', ¿no? Existen sus derivadas. ¿Bien? ¿Quiénes son C1 y C2? ¿Quiénes pueden funcionar como escalares en este ejemplo? ¿Bien? Entonces, como trabajamos con funciones, lo usual es considerar que los escalares van a ser números reales. ¿Bien? Podríamos considerar números complejos si queremos ampliar este conjunto, pero habitualmente con la utilización habitual dentro del cálculo, los escalares van a ser números reales. ¿Y quién va a ser D? Bien, o sea, o T, por dicho, en este caso va a equivaler al operador D, que lo que hace es derivar esa función para encontrar otra función distinta que va a formar parte del espacio vectorial f, ¿no? Que va a ser, digamos, la derivada de la función original. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que si yo aplico ahora mi operador D en C1 por U, o sea, C1, que es un número, por F, la función derivable F, más C2 por G, es decir, el segundo escalar, por la función derivable G, tengo que llegar a una expresión equivalente a este segundo miembro de la igualdad. Como dijimos que aplicar el operador D a esta operación significa que la función C1 por F más C2 por G, que estaremos de acuerdo que esa es una tercera función, ¿no? Es una función que surge de combinar linealmente f y g. El operador D es lo que nos obliga es a derivar esa combinación lineal. Por
Eh, Propiedades de la derivación, sabemos que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. O sea, yo esto lo puedo escribir como C1 por F derivado más C2 por G derivado. Y otra propiedad de las derivadas es que si yo derivo una constante, un número real, por ejemplo C1, multiplicando una función, la derivada de esa nueva función va a ser igual a la constante multiplicando a la derivada de la función. Dicho de otra manera, C1 por F' más C2 por G'. Y ahora, F' es equivalente a decir que estamos aplicando nuestro operador, nuestro mapeo, nuestra transformación D sobre F, ¿no? Porque dijimos que la transformación lo que nos hace es derivar las funciones. Entonces, en vez de escribir F', yo podría escribir tranquilamente D aplicado en F. Y lo mismo con G', D aplicado en G. Bien, entonces, acabamos de demostrar, si analizamos el primer miembro de esta igualdad con el último, que aplicar el operador en una combinación lineal de estas funciones es lo mismo que aplicar el operador sobre las funciones f y g y luego hacer la combinación lineal. Eso es equivalente a demostrar que esta igualdad genérica vale, por lo tanto, D es una transformación lineal. Bien, hemos demostrado que es una transformación lineal. Bien, entonces, como esto sucede siempre, podemos demostrar que entonces esa transformación, esa forma de transformar un espacio vectorial, que sería el de las funciones derivables, a otro, que sería el de las funciones, si lo hacemos de esta manera, bien, vía derivada, entonces la transformación es lineal, cumple las reglas de la linealidad. Por supuesto que hay otras transformaciones que no son lineales, ¿bien? Que permiten transformar un espacio vectorial en otro, ¿bien? Eso no, o sea, no quiere decir que si no es lineal no es una transformación válida, es válida solamente que no cumple con estas reglas. Ahora, las transformaciones lineales entre espacios vectoriales suelen ser muy útiles. Bien, lo hablaremos quizás al final de este video, pero suelen permitirnos encontrar formas rápidas de pensar un espacio vectorial que quizás nos resulta complejo de una manera mucho más simple. Y esto es muy útil porque cuando queremos aplicar este tipo de herramientas, por ejemplo, en software matemático, es mucho más difícil trabajar con funciones, por ejemplo, que suele incorporar mucho más, suele requerir más tiempo de cálculo, ¿no? Necesita que el software matemático use más de sus recursos para resolver algo. Pero si esto lo podemos transformar a un elemento matemático más simple, como un vector, por ejemplo, entonces es más fácil cargar como dato, como input a un software matemático un vector que una función completa. Bien, por eso estas transformaciones pueden llegar a ser útiles desde una perspectiva aplicada. Bien, ahora, así como cuando vimos transformaciones lineales aparecían diferentes subespacios asociados, aquí también aparecen estos subespacios asociados a las transformaciones lineales, pero ya no entre vectores, sino entre espacios vectoriales completos. ¿Bien? Y acá aparecen algunos nuevos términos, pero que también son análogos a otros vistos. Por eso quizás es importante no perdernos en la complejidad de los mismos, sino buscar relaciones. Entonces, miren, acá lo que les dice es, primera definición, dada una cierta transformación lineal, también podemos llamarlo mapeo, T, bien, que transforma un espacio vectorial B en otro espacio vectorial W, vamos a llamar como un subespacio asociado a esta transformación lineal kernel o núcleo de T, bien, habitualmente lo llamaremos kernel porque es como aparece en los programas matemáticos, al conjunto de todos los vectores de B que mapean al vector nulo en W.
¿Bien? Y lo tienen escrito simbólicamente ahí debajo. Ya habíamos charlado que el vector nulo tenía que estar incluido sí o sí dentro de un espacio vectorial. Es una de las condiciones para un espacio vectorial. ¿Bien? Por supuesto que el vector nulo se definirá de acuerdo a cómo se definen las operaciones suma, producto y a qué se piensa como vector o escalar dentro de un espacio vectorial, pero siempre vamos a tener que definir, es una condición para un espacio vectorial, que exista un vector nulo. Entonces, tanto B tiene un vector nulo como W tiene un vector nulo, que pueden ser muy distintos, ¿bien? Pero cada espacio vectorial cuenta con su propio vector nulo. En el caso del kernel, lo que nos interesa es el vector nulo del conjunto o del espacio vectorial de llegada de W. Entonces, lo que tenemos que analizar es cuáles son todos los vectores pertenecientes al espacio de partida de B que cuando aplicamos la transformación nos permiten llegar a ese vector nulo presente en W. ¿Bien? Que puede ser uno o que puede ser más de uno, puede haber infinitos. ¿Bien? En algunos casos puede haber una cantidad finita en casos extraños. ¿Bien? Pero habitualmente tenemos esas posibilidades, que no haya ninguno, que haya uno o que haya infinitos. ¿Bien? Ya analizaremos un poco más esto. Mientras que otro subespacio asociado, además del kernel, es el rango. Bien, lamentablemente la palabra rango eh, aparece muchas veces dentro del álgebra lineal, simbolizando cosas muy distintas. Todas las veces que aparece la idea de rango, mm, hay relación entre esos conceptos. Es decir, todos los rangos que hemos visto a lo largo del curso se relacionan entre sí. Bien, más allá que a veces lo vimos para matrices, para vectores, ahora para espacios vectoriales. Hay una relación, no es que se usa la misma palabra de manera eh, aleatoria o arbitraria. Pero bueno, quizás esto complica un poco a la hora de estudiar por primera vez los temas. Bien, veamos cómo se define rango aquí. Dada una transformación lineal T, también que transforma el espacio B en el espacio W, eh, vamos a llamar rango de T al subespacio generado por todos los vectores de W que son imágenes de algún vector de B. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a llamar rango de esa transformación lineal a el conjunto de todos los vectores de W que provienen de algún vector perteneciente al espacio B. ¿Sí? Puede haber algunos vectores de W que no son generados por ningún vector de B. Bien, entonces esos vectores no serán incluidos en el rango. El rango puede ser todo W, puede pasar que todos provengan de algún vector de B, pero también puede ser un subconjunto de W, bien, y entonces a ese subconjunto le vamos a llamar rango. Esto es algo parecido es análogo a la idea del conjunto imagen de una función, que también muchas veces se llama rango. Bien, de hecho, es un consenso actual de empezar a reemplazar la idea de conjunto imagen por la de rango, porque es una forma de unificar este concepto en todas las ramas de las matemáticas, en el cálculo y en el álgebra. Bien, entonces, para hacer una analogía, podemos pensar al kernel como si fueran las raíces, ¿no? De una cierta función. Es decir, aquellos valores que cuando yo los reemplazo en una función me da como resultado 0. Solamente que ahora, en vez de valores, vamos a pensar en vectores y en vez de 0, como resultado vamos a pensar como el vector nulo del espacio de llegada. Bien, y como dijimos recién, el rango lo podemos pensar como el conjunto imagen, ¿no? Para entender más esto y ver que quizás es un poco más complejo de entender que de aplicar, podemos hallar el kernel de la transformación D. La transformación D es similar a la que vimos antes, ¿no? Es decir, la transformación que a una función le asigna su derivada. ¿Sí? O sea que al espacio vectorial de las funciones derivables lo relaciona con el espacio vectorial de las funciones en general, porque no tenemos ningún requisito en el conjunto, en el espacio de llegada. Entonces, si nos piden el kernel de esa transformación, lo que nos están pidiendo es
cuáles son los vectores u que pertenezcan al conjunto de partida, bien, que en este caso son todas las funciones, pero que cumplan que si yo a esos vectores les aplico la transformación, llego a el vector nulo. ¿Quién es el vector nulo? El vector nulo que corresponda al conjunto de llegada. También es el conjunto de las funciones. Bien, entonces, en este caso, ¿quién va a ser mi vector u? Bueno, un vector u es un elemento que forma parte del espacio vectorial f. Bien, por lo tanto, el vector u lo puedo pensar como una función f. ¿Quién va a ser mi transformación de? Bueno, es el operador derivada. Bien, ¿y quién va a ser mi vector nulo? Mi vector nulo es el elemento del conjunto f, es decir, de las funciones, que actúe como elemento nulo. Es decir, que al multiplicarlo por otra función me genere el elemento nulo, ¿bien? O que al sumarlo a otra función no altere el resultado. Tengo la misma función que estoy sumando. ¿Quién es este elemento nulo? Bueno, la función constante 0. ¿No? Este 0 ahora lo tomamos ya no tanto como un número, sino como una función constante 0. ¿Sí? La función nula. Por lo tanto, traduciendo este pedido, lo que tenemos que buscar es quiénes son los u, es decir, las funciones, que cuando le aplico la transformación de, es decir, cuando yo la derivo, dicho de otra manera, f', me dé como resultado el vector nulo, es decir, la función 0. Y yo tengo que buscar cuáles son las f's que cumplen esa característica. Bien, entonces ahí lo que podemos decir es, claro, las funciones cuya derivada es el número 0, bien, o la función nula 0, son las constantes. Bien, por lo tanto, el kernel de la transformación D es el conjunto de todas las funciones constantes. Todas esas funciones, al aplicar la transformación, van a llegar como resultado al 0. ¿Bien? O sea, al elemento nulo del espacio F. Por eso podemos decir que esas son el conjunto, el subconjunto de todas las funciones constantes representan el kernel de la transformación lineal derivada. ¿Bien? Aquí también podríamos preguntarnos sobre el rango de esta transformación lineal. No está en el ejemplo, pero podríamos hacerlo. Cuando en el rango lo que estamos preguntando es cuáles son las funciones del espacio vectorial de llegada, del f, es decir, del conjunto de todas las funciones reales, a lo cual esta transformación permite obtener, ¿no? Dicho de otra manera, cuáles son las funciones que son derivadas de otras. Entonces, lo que tendríamos que pensar ahí es qué funciones f son derivadas de otras o, complementariamente, si alguna función f no es derivada de ninguna. ¿Bien? Es decir, si existe alguna función f que no tenga antiderivada, que no tenga primitiva. ¿Bien? Y esta es una pregunta un poco más compleja, porque aquí lo que tenemos que definir es a qué llamamos que tenga o no tenga una primitiva, una antiderivada. Hay funciones que no tienen una antiderivada o una primitiva algebraica, es decir, que se le pueda hallar una ley algebraica. ¿Bien? Pero esto no quiere decir que no exista una función, bien, aunque no podamos expresarla algebraicamente con una ley algebraica, eh, que nos permita obtener esa función al derivar. Bien, entonces les dejo como ejercicio que piensen si existe alguna función, bien, dentro del conjunto de las funciones, que no tenga una primitiva, que no exista una primitiva para esta función. Bien, ese sería, si no existe, f directamente es el rango de la transformación, es decir, el rango es igual al espacio vectorial completo. Pero si existe, bueno, vamos a tener que hacer un subconjunto dentro de las funciones que va a ser el rango de la transformación y va a ser el subconjunto de las funciones que tienen una antiderivada.
Bien, vamos a pensar ahora, vamos a presentar un tercer concepto, un tercer y cuarto concepto, son dos conceptos distintos, eh, importantes también y que también tienen relación con algo que ya hemos visto antes. Vamos a decir que si yo tengo una cierta transformación lineal T, de la cual yo puedo hallar su rango y puedo hallar su kernel, ¿no? Como lo acabamos de hacer, le vamos a llamar rank de T, no rango, sino rank, a la dimensión del rango, es decir, la dimensión de este subespacio asociado, que es el rango. Y equivalentemente le vamos a llamar nulidad a la dimensión de su kernel. ¿Bien? Al conjunto de todas sus raíces, entre comillas, ¿no? Siguiendo con esta analogía. Bueno, eh, de hecho, la idea de nulidad ya apareció en su momento cuando trabajamos con matrices, ¿bien? Van a ver que hay una relación entre estos dos conceptos, solamente que en ese caso apareció nulidad cuando trabajábamos con espacios vectoriales de matrices y ahora lo podemos ampliar a casos más generales. Bien, vamos a ver un poco, a analizar un poco más eh, qué es lo que podemos deducir de estas definiciones. Resolvamos el ejemplo 34. Aquí lo que nos dice es que tenemos las transformaciones lineales D y T, ¿no? La transformación D básicamente lo que hace es al conjunto de los polinomios de grado máximo 2 transformarlo en el conjunto de los polinomios de grado máximo 1. Bien, es decir, pasamos de un polinomio que puede tener como máximo un término cuadrático a los polinomios que tienen como máximo un término lineal y hacemos esto derivando, ¿no? Nuevamente, nuestra transformación lineal es la derivada. Bien. Mientras que la transformación T transforma al conjunto B en P2, es decir, al conjunto B que está formado por las matrices con la estructura que está ahí graficada. Bien, como verán, el elemento 1, 1 y el elemento 2, 2 son iguales, bien, y no necesariamente iguales a los otros dos elementos que faltan. A este tipo de matrices, la transformación T la relaciona con un polinomio de grado máximo 2, ¿no? Y fíjense que los coeficientes de ese polinomio vienen dados o se pueden calcular teniendo en cuenta los elementos de la matriz. Entonces, lo que nos piden es que para esas dos transformaciones hallemos la dimensión del dominio, que hallemos el rank y que hallemos la nulidad. Bien, empecemos de a una. Trabajemos con la primera. Lo primero que nos piden es la dimensión del dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta transformación? El dominio de la transformación D es básicamente P2. ¿Por qué? Porque sabemos que a cualquier polinomio de grado como máximo 2, o sea, de grado 0, 1 o 2, podemos aplicarle esta transformación. A cualquier polinomio de grado 0, 1, 2, podemos derivarlo. Bien, usando derivación usual. Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna restricción de ese dominio. Todo P2 va a formar parte de ese dominio. Y se acuerdan que hemos visto que el conjunto P2 es análogo, lo podemos pensar o relacionar con R3, ¿bien? Porque básicamente teníamos que decidir tres coeficientes, el que corresponde al término cuadrático, al término lineal y al término independiente, y eso era analogable a elegir un vector de tres componentes, ¿no? Uno para cada uno de esos tres coeficientes. Por lo tanto, básicamente la dimensión del dominio de D, bien, que es igual a la dimensión de P2, la podemos pensar como la dimensión de R3, ¿no? De los vectores de tres componentes. Y sabemos que a R3 la dimensión que le corresponde es 3 porque necesitamos siempre tres vectores R3
para que al combinarlos linealmente hallemos cualquier vector de R3. 2 nos es insuficiente, 4 nos es redundante. Bien, habitualmente, de hecho, para poder expresar R3, una base para R3 son los tres vectores canónicos, ¿no? I, J y K. Bien, de ahí queda bien claro que la dimensión es 3. Luego, lo que nos piden es el rank. Trabajando análogamente, lo que tendríamos que ver es cuál es el rango primero de D. Bien, el rango de D sería cuáles son todos los elementos a los que llegamos, todos los vectores a los que llegamos luego de aplicar la transformación lineal. En este caso, el rango puede ser todo P1 o puede ser un subconjunto de P1, ¿no? Un subconjunto con menos elementos, a eso me refiero, ¿no? Porque en definitiva P1 también es un subconjunto de P1, pero me refiero a un subconjunto como un conjunto que tiene menos cantidad de elementos que P1. Entonces tendríamos que preguntarnos ahí si cuando nosotros derivamos polinomios de grado máximo 2, podemos hallar todos los polinomios de grado máximo 1, o si hay algún polinomio de grado 0 o 1 al que no podríamos llegar nunca. Bien, y quizás es sencillo de pensar que todo polinomio de grado 0 o 1 posee una antiderivada, ¿no? Posee una primitiva, ¿bien? Que son polinomios de grado 0, 1 o 2. ¿Bien? Como no hay ningún polinomio de grado 0 o 1 que no cuente con una antiderivada, una primitiva, es decir, a todos vamos a llegar cuando apliquemos la transformación D, entonces el rango de D va a ser directamente todo P1. No vamos a tampoco que hacer ningún tipo de restricción. Bien, y el rank, que es lo que nos piden, de D, va a ser la dimensión del rango. Bien, por lo tanto, la dimensión de P1. Bien, como P1 es el conjunto de todos los polinomios que pueden ser de grado 0 o 1, es decir, de todos los polinomios lineales, nosotros necesitamos en ese caso definir dos números para construir estos polinomios. El coeficiente del término lineal y el término independiente. Por lo tanto, lo podemos pensar análogo a R2. Y la dimensión de R2 es 2, ¿no? Porque necesitamos dos vectores de R2 para poder generar cualquier otro. Que habitualmente en estas bases usamos los versores I y J pertenecientes a R2. Por lo tanto, el rank de D es 2. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, pensar la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Dijimos, la nulidad es la dimensión del kernel. Entonces, en primer lugar, tendríamos que pensar cuál es el kernel de D. Dijimos que el kernel era analogable a las raíces, es decir, los elementos del conjunto de partida, del espacio de partida, que en este caso es P2, que al aplicar la transformación nos permite obtener como resultado el elemento nulo. El elemento nulo en P1 sería el polinomio nulo, o sea, 0, ¿no? Con todos los coeficientes 0. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuáles son los polinomios pertenecientes a P2 que al derivarlos nos permite obtener el polinomio 0. Bien, entonces, para esto lo que tendríamos que decir es, de manera simbólica, cuáles son los P pertenecientes a P2, tal que si yo derivo esos polinomios P, ¿no? Pensándolo en función de una variable independiente, obtenemos como resultado 0. Y de aquí es fácil ver que esos polinomios van a ser del estilo K, ¿no? O sea, son constantes, son polinomios constantes, donde el coeficiente cuadrático y el coeficiente lineal valen 0, mientras que el término independiente puede ser cualquier número real, ¿no?
K puede ser cualquier número. Por lo tanto, el kernel es análogo a, va a ser P0, es decir, el conjunto de todos los polinomios de grado máximo 0, que lo podemos pensar también como el conjunto de los números reales, ¿no? Porque en definitiva, si es un polinomio de grado 0, como no está el término ni lineal, ni cuadrático, ni superior, es solo el término independiente, por lo tanto solamente hay un número, ¿no? Un número real. Por lo tanto, la nulidad de D, que va a ser la dimensión del kernel, va a ser la dimensión de P0. Y dijimos que P0 es análogo a pensar el conjunto de los números reales. Bien. Y los números reales, la dimensión del conjunto de los números reales es 1. Bien. Porque básicamente yo puedo pensar cualquier número real como una combinación lineal de un único número real al que llamamos unidad, ¿no? Al número 1. Si cualquier otro número real lo podemos pensar como el 1 multiplicado por una escalar. Por lo tanto, la dimensión es 1. Bien. Y acá vemos algo interesante. Vemos que la dimensión del dominio nos dio 3, el rank nos dio 2 y la nulidad nos dio 1. ¿Bien? Entonces, en este caso, rank más nulidad, ¿bien?, es igual a la dimensión del dominio. Quedémonos con esto, que puede llegar a ser útil más adelante. Bien, análogamente, con un trabajo similar, podemos pensar qué pasa para la transformación T. Resolver esto un poco más rápido, ¿bien?, porque ya la forma de pensarlo es parecida. Ahora lo que focalizaremos es cómo hacer para, ante una cierta transformación presentada, pensar cuál es la dimensión, ¿bien?, ya sea de su dominio, de su rango, de su kernel. Entonces, si analizamos la transformación T dada, el dominio sería el conjunto de todas las matrices que tienen esta forma, ¿no? La forma mostrada ahí, A, B, C, A. Bien. Ahora, básicamente, ese dominio no hay una forma fácil de escribirlo, pero a nosotros en realidad no nos interesa el dominio, nos interesa cuál es la dimensión de ese dominio. Bien. Y ahora, si analizamos con detenimiento, acá nosotros vimos ya en videos anteriores que el conjunto de todas las matrices de 2 por 2 era análogo, lo podríamos pensar, como R4, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos definir 4 números distintos para definir los 4 elementos de la matriz, y eso lo podríamos pensar como los 4 componentes de un vector, ¿no?, de R4. Pero si prestamos atención, acá no necesitamos definir 4 elementos, necesitamos definir 3, A, B y C. Bien, el elemento 1, 1, por ejemplo, el elemento 1, 2 y el 2, 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el 2, 2 y el 1, 1 son iguales, entonces al definir uno, el otro queda definido. Por lo tanto, el dominio de T va a ser análogo, ¿sí?, o sea, podemos pensarlo como un vector que pertenezca a R3. Voy a necesitar definir yo 3 valores reales, que serían A, B y C, para poder contar con mi elemento de partida del espacio, perdón, B corta. Por lo tanto, la dimensión del dominio de T va a ser la misma que la dimensión de R3, que vimos en el ejemplo anterior, que esto también será 3, ¿no? Bien, entonces, como verán, para poder resolver esto y para poder pensar dimensiones, siempre lo que nos conviene es transformar los conjuntos que estamos analizando, ya sea el dominio, ya sea el rango o ya sea el kernel, a otros espacios vectoriales conocidos, ¿no? Fundamentalmente, los más útiles suelen ser los espacios de vectores propiamente dichos, ¿no? Entonces, sale R1, R2, R3, R0, lo que sea.
Bien, ahora, si pensamos el rango, acá lo que tendríamos que analizar es cuáles son los elementos de llegada. Bien, entonces, tendremos que analizar si hay alguna restricción en los polinomios de grado 2 al llegar. La pregunta es si todos los polinomios de grado 2 van a poder ser obtenidos al aplicar esta transformación, considerando cualquier combinación A, B y C que nosotros decidamos, ¿no? Para eh, el vector de partida. Y esto ya no es tan sencillo, porque uno podría pensar que este primer coeficiente puede ser cualquiera, porque yo puedo elegir A y B de modo que A menos B sea el número que yo necesite. Por ejemplo, yo quiero que ese primer coeficiente sea 4, puedo elegir un par A y B de modo que A menos B me dé 4. Lo mismo puedo hacer si quiero fijar el segundo coeficiente o si quiero fijar el término independiente de mi polinomio. Ahora, esto se complica más si lo que nosotros pensamos es, ¿puede darse pueden darse los tres? Es decir, si yo quiero un cierto polinomio en particular, por ejemplo, quiero que el primero de los coeficientes sea 4, el segundo de los coeficientes sea 7 y el tercero coeficiente sea menos 2, ¿existen A, B y C que simultáneamente generen esa combinación, 4, 7 y menos 2? Porque ahí ya no es tan sencillo de pensar, porque el A que yo use en el primero de los coeficientes también va a influenciarme el segundo de los coeficientes. Bien, y además, si yo defino el A en el primero de los coeficientes, eso me define directamente el B. Y eso va a influir también en el segundo coeficiente. Bien, entonces acá como todos se relacionan uno con otro, ya no es tan fácil pensar si eso es posible y más allá de si es posible, bien, si hay alguna combinación de coeficientes para ese polinomio que nunca va a poder ser obtenido a partir de A, B y C, que es en definitiva lo que estoy preguntando, ¿no? Entonces, el rango de esta transformación lineal es un poco más complejo de pensar, no es tan sencillo. Veamos qué pasa con el kernel. Si ahora pasamos al kernel, el kernel es el conjunto de todas las matrices pertenecientes al espacio B que al aplicar esta transformación nos da como resultado el polinomio nulo, ¿bien? El elemento nulo de P2. Bien, es decir, tenemos que ver cuáles las matrices A, B, C, A, tal que si yo aplico T a esa matriz, bien, o sea, si yo hago A menos B por X cuadrado más B menos C por X más C menos A, obtenemos el polinomio 0, ¿no? Que es el elemento nulo de P2. Esto obviamente es lo mismo que decir que A menos B tiene que ser 0, que B menos C tiene que ser 0 y que C menos A tiene que ser 0. ¿Bien? Y esto tiene que suceder simultáneamente. Entonces, para encontrar el kernel, en definitiva, lo que nos queda planteado es un sistema de ecuaciones. ¿Bien? O sea, tenemos que ver cuáles son todas las posibilidades para A, B y C en donde esas tres ecuaciones se satisfagan al mismo tiempo. Esto lo pueden resolver, es un sistema de ecuaciones como hemos visto al principio de este curso, pero se puede demostrar que solamente sucede si A, B y C son iguales. Bien, es obvio que si A, B y C valen 0, esas igualdades se cumplen. Pero fíjense que si A, B y C valen cualquier valor, siempre y cuando sean el mismo, A menos B va a darnos 0, B menos C nos va a dar 0 y C menos A nos va a dar 0. Bien. Por lo tanto, yo lo que tengo que decidir ahí es un valor. O sea, con ya asignarle un valor a A, me queda definido cuánto vale B y cuánto vale C. Por lo tanto, el kernel de T va a ser análogo a R, porque yo voy a tener que decidir un único número real, que puede ser cualquier número real, que va a ser
uno de esos tres elementos, el que quiera. Cuando defino uno, los otros dos quedan definidos y son iguales a ese elemento. Por lo tanto, la nulidad, bien, de T, que va a ser la dimensión del kernel, va a ser la dimensión del conjunto R, que es 1. Bien, entonces en este caso, calcular la nulidad para esta transformación lineal sí es un poco más sencillo. Nos queda la pregunta del rango. Acá lo que tendríamos varios caminos para hacerlo. Un camino es plantear también un sistema de ecuaciones. Bien, es un poco más complejo, ahí tenemos que plantear que a menos b nos da un número, que b menos c nos da otro número, que c menos a nos da otro número, y ver en qué casos eh, eso pues, se puede obtener cualquier vector con tres componentes independientes, que serían las tres coeficientes del polinomio. Desde ya, eso es un camino bastante más complejo que se puede hacer. Pero, ¿habrá alguna forma más simple de llegar a ese resultado? Y la respuesta es, afortunadamente sí. Recordemos que en el caso anterior, cuando analizamos la dimensión del dominio, el rank y la nulidad de D, de la primera de las transformaciones lineales, habíamos visto que el rank más la nulidad nos daba como resultado la dimensión del dominio. Bien. Y esto, si pasase acá, sería muy útil, porque nosotros la dimensión del dominio la conocemos, es 3, la nulidad la conocemos, es 1, por lo tanto, podríamos calcular, por una simple resta, cuánto tiene que valer el rank. Entonces la pregunta es, ¿eso que vimos en el ejemplo anterior es general o fue una casualidad? O también otra posibilidad es, ¿se cumple bajo ciertas condiciones o no? Por eso aquí aparece un resultado teórico muy útil, que es el teorema del rank. ¿Bien? Lo que dice este teorema es que si yo tengo una transformación lineal, bien, que transforma un espacio vectorial en otro, que tengan dimensión finita, hay espacios vectoriales de dimensiones infinitas, son difíciles de trabajar pero no de pensar. Por ejemplo, si trabajamos con polinomios de grado cualquiera, ¿bien? Pero si trabajamos con polinomios de eh, un grado finito, ¿bien? Podemos aplicarlo. Entonces se cumple que siempre la suma del rank y la nulidad es igual a la dimensión de B, es decir, a la dimensión del dominio de la transformación. Entonces, en el ejemplo anterior, nosotros ya el rank no lo pudimos deducir porque nos resultó complejo desde una perspectiva analítica, pero descubrimos que la nulidad vale 1 y que la dimensión del dominio vale 3, por lo tanto podemos deducir que el rank para esa transformación iba a ser necesariamente 2. Bien, entonces, ahora si volvemos para atrás y analizamos lo que acabamos de decir, permítanme volver para el ejemplo 34, uno podría decir que como al hacer estas operaciones llegamos a un polinomio de grado máximo 2, parecería ser que la dimensión de P2, bien, es 3. Pero acabamos de demostrar que el rank es 2. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo obtener cualquier polinomio perteneciente a P2 al aplicar esta transformación. ¿Por qué? Porque los coeficientes están interrelacionados. Entonces, básicamente yo voy a poder definir dos, ¿bien? O con definir dos de esos coeficientes, el tercero queda determinado. No es una decisión libre. Dicho de otra manera, si yo eligiese que quiero que mi primer coeficiente sea 4 y mi segundo coeficiente sea 7, no puedo elegir libremente mi tercer coeficiente. Mi tercer coeficiente queda determinado con esas dos elecciones previas. Por eso, en la dimensión del rango, bien, en la dimensión del subespacio de todos esos polinomios de grado 2 que puedo llegar a obtener al aplicar esta transformación, no van a ser todos los polinomios, sino un conjunto selecto, un subconjunto de polinomios. Bien, por eso
la dimensión de ese conjunto no es 3, como uno esperaría para P2, sino que es menor. Bien, es 2, de hecho. Bien, cuando presentamos la idea de transformación lineal en su momento entre vectores, apareció también la idea de que las transformaciones podían ser invertibles, ¿sí? Se podían invertir. Es decir, si yo a ciertas transformaciones en tres vectores, si podía transformar un vector u en un vector b aplicando una transformación lineal, entonces en algunos casos esa transformación era invertible y mi vector b, podía aplicarle otra transformación, que es la transformación inversa, para volver a obtener el u. Y que también había casos donde eso era imposible. ¿Bien? O sea que había transformaciones que no eran invertibles. ¿Qué pasará acá? ¿Qué pasará cuando estamos trabajando con transformaciones lineales, pero ya no entre vectores, sino entre espacios vectoriales? ¿Bien? Y la respuesta es que sucede lo mismo. ¿Bien? Hay ciertas transformaciones lineales entre espacios vectoriales que son invertibles. Y por lo tanto va a existir otra transformación lineal, que se va a llamar transformación inversa, que me permite generar la transformación contraria, ¿no? O sea, a partir de una de las imágenes y volver a el vector de partida. Mientras que hay otras que no. Lo que nos vamos a embarcar ahora es en la pregunta de ¿cómo sabemos cuándo una transformación lineal va a ser invertible y cuándo no? Entonces aquí van a aparecer algunas ideas que quizás ya la conocen para funciones, pero que ahora la vamos a extender para este mundo de los espacios vectoriales. Bien. Entonces, vamos a decir que una transformación lineal es invertible, es decir, que va a existir una transformación inversa, si es inyectiva y sobreyectiva. Y fíjense que es sí y solo sí es decir, que si yo aseguro que es invertible, puedo asegurar que es inyectiva y sobreyectiva, y viceversa. Si aseguro que es inyectiva y sobreyectiva, puedo asegurar que es invertible. Bien, es una equivalencia. Las palabras inyectiva y sobreyectiva, bien, muchas veces también aparece la idea de suryectiva, que es un sinónimo, entre comillas, de sobreyectiva, en algunos contextos. Les deben sonar conocidas. Son conceptos que aparecen a la hora de estudiar funciones. En este caso, esto es así porque en definitiva ya hemos visto que el conjunto de las funciones es un espacio vectorial. Entonces, en definitiva, lo que vamos a ver ahora es una generalización de estos conceptos de inyectividad y de sobreyectividad para extenderlo ya no tanto al mundo de las funciones, sino a cualquier espacio vectorial, los polinomios, las matrices, los vectores y cualquiera que podamos pensar. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que una transformación lineal es inyectiva si mapea a todo par de vectores distintos de B en vectores distintos de W. Bien, esto que está escrito así y que no es tan claro es bastante simple de pensar. Lo que quiere decir es que si yo parto de dos vectores distintos del espacio de partida, B, necesariamente tengo que llegar a distintos vectores en W. ¿Bien? No podría llegar al mismo vector en W. ¿Bien? Si dos vectores distintos de B llegan al mismo vector en W, entonces ya la transformación no es inyectiva. En cambio, si siempre sucede que si tomo dos vectores distintos de B y al aplicar la transformación obtengo dos vectores distintos de W, entonces esa transformación es inyectiva. Bien. Esto es análogo a lo que sucedía con las funciones, que decíamos que una función era inyectiva cuando para todo elemento del dominio le correspondía un elemento de la imagen que no volvía a ser repetido, o sea que no le correspondía a otro elemento del dominio. Dicho de otra manera, a cada elemento del dominio le correspondía un único elemento del conjunto imagen que no se repetía, ¿bien? Que no podía ser la imagen de otro elemento del dominio distinto. Bien, mientras que vamos a decir que una transformación es sobreyectiva si su rango es W.
¿Qué quiere decir esto? Que el rango de esta transformación, ¿se acuerdan que el rango era el conjunto de todos los vectores de llegada, ¿no?, de esta transformación? Es todo el conjunto W. O sea que no existen vectores pertenecientes al espacio vectorial W que no podemos obtener al aplicar la transformación. ¿Sí? Entonces, si esto lo podemos graficar utilizando diagramas de Venn, la inyectividad lo que me dice es que si yo parto de un espacio vectorial B para llegar a un espacio vectorial W aplicando la transformación T, lo que no puede suceder es que dos vectores distintos de B, al aplicar T, me generen el mismo vector en W. Si esto sucede, la transformación no es inyectiva. Bien, si fuese inyectiva, a cada uno de los elementos distintos en B le corresponde un elemento distinto en W. Mientras que si hago una representación para el caso de la sobreyectividad, supongamos voy a hacer una representación de una relación inyectiva, ¿no? Si dibujo esto, la transformación es inyectiva, cumple la idea de inyectividad, ¿no? A dos elementos distintos en B le corresponden dos elementos distintos en W. Ahora, ¿cuándo esto va a dejar de ser sobreyectivo? Cuando pasa esto. Fíjense que esto no afecta a la inyectividad. Esta relación que acabo de dibujar cumple la definición de inyectividad, pero no la de sobreyectividad. ¿Por qué? Porque si analizo lo que acabo de dibujar, el rango de esa transformación lineal ahora va a ser esto. El rango es el conjunto de los elementos del espacio de llegada que efectivamente los puedo obtener al aplicar la transformación. Pero este tercer elemento que está aquí abajo no se puede obtener aplicando la transformación. Ningún elemento de B me permite generar ese elemento. Bien, dicho de otra manera, W y el rango de la transformación no son iguales. El rango es más pequeño, está incluido, es un subconjunto de W. Bien, un subconjunto menor. Entonces, como el rango de W no es W, esta transformación no es surjectiva. Bien, entonces, ¿cómo sería la representación para una transformación lineal que sea al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva? Bien, entonces, si yo tengo un espacio vectorial B, ¿no?, con ciertos elementos, y tengo un espacio vectorial W con ciertos elementos, la inyectividad me obliga a que todos estos elementos de B se relacionen con elementos distintos de W. Y la sobreyectividad me obliga a que no sobre ninguno en W. Es decir, que no haya ningún elemento de W que no tenga ningún elemento de partida en B. Entonces yo lo que podría representar sería, por ejemplo, algo así. Bien, entonces, en este caso es inyectiva, cada elemento de B se relaciona con un elemento distinto de W, y eso es sobreyectiva porque el rango de W es igual a W. Cuando esto sucede, decimos que esta relación es inyectiva, es surjectiva, sobreyectiva, y por lo tanto es biyectiva. Y cuando esto sucede, decimos que la transformación es invertible. En estos casos es cuando aparece la posibilidad de encontrar una transformación inversa. Lo cual tiene sentido, porque ahora la transformación inversa lo que va a permitirnos es al elemento que antes era el de llegada, un elemento de W,
ahora lo puedo pensar como un elemento de partida y la transformación inversa va a permitir obtener cuál fue el elemento originalmente de partida, que ahora va a ser un elemento de llegada de B, ¿no? Es decir, hacer las relaciones en el orden inverso. Entonces, en bordeaux estaría representando la transformación lineal T, por ejemplo, mientras que en verde estaríamos representando la transformación lineal T a la menos 1, así se escribe, pero se lee la transformación lineal inversa de T. ¿Bien? Entonces, básicamente, podemos asegurar que las transformaciones lineales van a permitir, van a admitir que exista una transformación inversa si cumplen las condiciones de inyectividad y de sobreyectividad al mismo tiempo. Bien, veamos, analicemos esto en ejemplos. Veamos si estas transformaciones que están dadas aquí, ¿bien? Que la primera es la misma que analizamos en el ejemplo anterior, mientras que la segunda es nueva, son inyectivas y sobreyectivas. Bien, por lo tanto, ahí si encontramos eh, la que cumple ambas condiciones, podemos decir que será una transformación invertible, mientras que si no, alguna de esas dos no se cumplen, podemos asegurar que no van a ser invertibles. Entonces, veamos la primera. La primera ya la analizamos en profundidad. Era la transformación lineal que a cualquier polinomio de grado máximo 2 le asigna, mediante derivación, un polinomio de grado máximo 1. Entonces, si lo analizamos siguiendo nuestra estrategia de los diagramas de Venn, lo que tendríamos que ver es si sucede que para cada elemento de P2 le corresponde un elemento distinto en P1 sin que de estos sobren. Ya analizamos en el ejemplo anterior que la sobreyectividad acá vale. ¿Por qué? Porque todos los elementos de P1, bien, es decir, todos los polinomios de grado 0 o 1, lo podemos pensar como derivadas de polinomios de grado 2. No hay ninguno que sobre, es decir, no existe ningún polinomio de grado 1 que no pueda obtenerse mediante derivación. El rango de P1 es P1. ¿Bien? Por lo tanto, la sobreyectividad vale. Pero ahora nos tenemos que preguntar si esta transformación es inyectiva. Y acá veremos que tenemos un ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que yo cuente con dos polinomios distintos pertenecientes a P2 que al derivar me permita obtener el mismo polinomio en P1. Y la respuesta es claramente sí. Y tenemos ejemplos claros. Por ejemplo, supongamos que seleccionamos vectores U1 y U2 pertenecientes a P2, ¿no? Que van a ser, en definitiva, P1 y P2, ¿no? Dos polinomios. Y un polinomio 1, para buscar un ejemplo sencillo, puede ser el polinomio 3, ¿bien? Que es de grado 0, está dentro de P2. Y otro polinomio va a ser el polinomio menos 8. Si yo a estos polinomios le aplico mi transformación lineal D, voy a obtener como resultado el polinomio Q1 y el polinomio Q2. La derivada del polinomio de derivada del polinomio 3 es 0. Y el polinomio derivada de menos 8 también es 0. Entonces, lo que está sucediendo es que partiendo de dos vectores distintos, de dos elementos distintos del espacio vectorial de partida P2, al aplicar la transformación lineal llego al mismo resultado, al mismo elemento de P1. Por lo tanto, D no es inyectivo. Y si no es inyectivo, ya podemos asegurar que no existe la inversa de D, o que D no es invertible. Y esto tiene sentido, más allá de la formalidad matemática.
Porque si lo que significa es que si a mí me dan como dato un polinomio, pero ahora del conjunto de llegada, del espacio de llegada P1, por ejemplo 0, ¿no? Los Q que tenemos ahí, si existiese, si esa transformación D fuese invertible, yo a partir de ese dato podría relacionar, podría encontrar cuál fue el vector perteneciente a P2, bien, que le dio origen. Pero aquí vemos que no hay un único vector de P2 que le da origen. Hay infinitos. Cualquier polinomio que sea correspondiente a un número real va a dar como resultado, al aplicar la transformación, 0. Por lo tanto, yo no tengo posibilidad de volver hacia atrás, de tener una transformación hacia atrás que me permita encontrar eh, el polinomio de partida. Por eso esta transformación lineal no es invertible. ¿Qué pasa con la segunda transformación dada, con t? Aquí vemos que esta es una transformación de R2 en R3, es decir, que a un vector con dos componentes lo transforma en vectores de tres componentes. Vemos que el dominio es R2, es decir, cualquier vector de dos componentes. Pero ahora, básicamente, el conjunto de llegada, el espacio de llegada, no es todo R3. ¿Bien? No es cualquier vector de R3, sino que son todos los vectores de R3 que tienen como componentes a, es decir, la primera de las componentes del vector de partida. La segunda componente es a más b, es la suma de las otras dos componentes, mientras que la tercera componente siempre es 0. Es decir, es un conjunto más acotado, ¿no? de, eh, de vectores de R3. Entonces, la pregunta es, bueno, si esta transformación es inyectiva y si es sobreyectiva. Y para analizar esto, podríamos empezar quizás por lo más simple, que es analizar la sobreyectividad. Entonces, la sobreyectividad lo que nos indica es que el rango de esta transformación tiene que ser igual al espacio de llegada. Entonces nos tenemos que preguntar si, para el caso de t, el rango de t es igual a R3, ¿no? A todo el conjunto de llegada. Entonces, lo que nos están queriendo decir es, si yo al aplicar esta transformación voy a poder encontrar cualquiera de los infinitos vectores que pertenecen a R3. Bien, sin ninguna restricción, cualquiera. Y la respuesta es claramente no. Bien, y podemos dar un ejemplo. Si yo propongo al vector b 4, 7, 2, b pertenece a R3, es decir, pertenece al conjunto al espacio de llegada de mi transformación, pero b no pertenece al rango de t, porque no hay manera, bajo ningún punto de vista, para ningún vector AB, yo voy a poder obtener como resultado el vector 4, 7, 2, porque yo sé que mi tercera componente siempre va a ser 0, nunca va a poder ser 2. Entonces, como ya he descubierto que hay algunos vectores que pertenecen a R3 que no pertenecen al rango, el rango y R3 no son iguales, ¿bien? Por lo tanto, T no es sobreyectiva. Y ya con esto podemos directamente determinar que tampoco es invertible. No existe la transformación inversa de t. Analicemos ahora la inyectividad, bien, que quizás es un poco más difícil de pensar. Dijimos que la inyectividad nos proponía que si tomábamos dos vectores de partida distintos, bien, en este caso U1, que será A1B1, y U2, que será A2B2, donde
necesariamente A1 y B1 no son iguales que A2, B2. Quizás A1 y A2 pueden ser iguales, pero necesariamente B1 y B2 no tendrán que serlo, o viceversa. Bien, pero ya sabemos que 1 y U2 son distintos. Esto es condición suficiente para asegurar que los vectores que yo obtengo al aplicar la transformación, o sea, B1 y B2, también son distintos. Si aplico B1, lo que obtengo es, o si obtengo B1, perdón, lo que obtengo es A1 y A1 más B1, 0. Y si obtengo B2, A2, A2 más B2. Entonces, para demostrar que esta transformación es inyectiva, yo tengo que demostrar que si parto de U1 y U2 distintos, no hay ninguna manera de obtener B1 y B2 iguales. ¿Bien? Porque si fuese así, si yo pudiese obtener el mismo vector B partiendo de dos U distintos, entonces no sería inyectiva. Por lo tanto, voy a plantearlo por el absurdo. Es decir, voy a suponer que B1 y B2 son iguales, es decir, que A1, A1 más B1, 0 es igual a A2, A2 más B2, 0. Y por lo tanto, puedo plantear que esto sucederá si A1 es igual a A2 y que A1 más B1 es igual a A2 más B2, ¿no? Ya que 0 siempre es igual que 0. Ahora, como vemos que A1 y A2 son iguales, entonces en la ecuación de abajo este término podríamos cancelarlo con este, ya que son los mismos. Y este sistema de ecuaciones se resumiría a A1 es igual a A2 y B1 es igual a B2. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que para que los dos vectores B sean iguales, la única posibilidad es que A1 y A2 sean iguales y al mismo tiempo B1 y B2 sean iguales. Es decir, que U1 y U2 sean iguales. No existe otra manera. No hay otra posibilidad. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que como para que dos vectores B sean iguales, necesariamente tienen que partir de dos U iguales, entonces la transformación es inyectiva. ¿Bien? ¿Alcanza esto para decir que es una transformación invertible? No, por supuesto que no. Necesitamos que se cumpla inyectividad y sobreyectividad al mismo tiempo. Y en este caso solamente se cumple la inyectividad. Por lo tanto, no es condición suficiente para la eh, invertibilidad de esa transformación lineal. Bien, entonces, eh, como vemos, esto es relativamente pensable, lo podemos hacer. En ejemplos simples como los que acabamos de ver, no se vuelve un trabajo tan tedioso ni complejo, pero imaginarán que si estamos trabajando con ciertas transformaciones, con espacios, con dimensiones muy grandes, esto sí puede transformarse en un tedio mayor, ¿no? Y un trabajo bastante más intenso. Entonces, para ayudarnos en esta tarea, aparecen una serie de teoremas muy útiles y también sorprendentes. El primero es el teorema 13, que nos dice que una transformación lineal es inyectiva si y solo si su kernel es el vector nulo. ¿Bien? Este teorema se puede demostrar, no lo vamos a hacer en este curso, pero lo importante es su facilidad. ¿Bien? Fíjense que nosotros recién en el último ejemplo, para estudiar la inyectividad de la transformación T, tuvimos que hacer un trabajo bastante tedioso, ¿no? Partir de el trabajo con dos vectores genéricos, demostrar que los vectores que se obtienen a partir de estos para ser iguales necesariamente tienen que partir de vectores originales iguales, y eso obviamente puede llevar mucho trabajo. Hace falta resolver sistemas de ecuaciones, que en el caso anterior fue relativamente simple de resolver, pero que en otros casos podrían volverse más complejos. Entonces, este teorema es muy útil porque lo único que nos pide
es calcular el kernel de la transformación, ¿no? Entonces, en el caso anterior, recordemos que la transformación nos decía que cuando se aplicaba a un vector AB, nos devolvía un vector A más B, 0. ¿No? Entonces, para aplicar el teorema 13, lo que tendríamos que hacer es eh, averiguar el kernel de esta transformación. ¿Se acuerdan que el kernel es cuáles serían los vectores AB que al aplicar la transformación me devuelve el vector nulo del espacio vectorial de llegada? El espacio vectorial de llegada es R3, porque son vectores con tres componentes. Y el vector nulo en R3 es el 0, 0, 0. Entonces, básicamente lo que nos dice es, bueno, ¿cuál tiene que ser el vector AB para que al aplicar la transformación obtengamos el 0, 0, 0? Y es fácil ver que si el vector de llegada es el A más B 0, para que la primera componente sea 0, A tiene que valer 0. Y para que la segunda componente sea 0, A más B tiene que ser 0. Si A ya sabemos que vale 0 necesariamente, B también tiene que valer 0. Por lo tanto, podemos demostrar que el único vector que origina al aplicar la transformación el vector nulo, es decir, el kernel de esa transformación, es el vector nulo. Bien, entonces, dicho de otra manera, el teorema 13 lo que nos dice es que una transformación lineal va a ser inyectiva siempre y cuando los vectores nulos se transformen entre sí. Es decir, el vector nulo del espacio original se transforma en el vector nulo del espacio de llegada. Si eso sucede, la transformación es inyectiva. Y tenemos una forma muy simple y directa para demostrar inyectividad sin tener que hacer el pensamiento que hicimos en el ejemplo anterior, que es un poco más tedioso. Bien, así es un teorema muy útil. Y luego tenemos también el teorema 14, que es quizás uno de los teoremas más sorprendentes de este curso. Nos dice el teorema 14 que si tenemos una transformación lineal, bien, que transforma un espacio B en otro W, si las dimensiones de esos dos espacios son las mismas, bien, es decir, partimos de dos espacios equidimensionales, entonces T va a ser inyectiva si y solo si es sobreyectiva. Bien, y esto es un teorema que espero que les resulte tan sorprendente como a mí cuando uno lo conoce por primera vez. Lo que nos dice este teorema es que siempre y cuando las dimensiones de los espacios de partida y de llegada sean lo mismo, y esta es una restricción importante, la inyectividad y la sobreyectividad en el mundo de los espacios vectoriales son equivalentes. ¿Bien? Es decir, siempre que tengamos una transformación inyectiva, va a ser sobreyectiva y viceversa. Y por lo tanto, con solo demostrar una de las dos características, podemos asegurar que son invertibles. Porque si sabemos que es inyectiva, por ejemplo, sabemos que es sobreyectiva por el teorema 14 y al ser inyectiva y sobreyectiva es invertible. Y fíjense también que la inyectividad tenemos una forma sencilla de verla usando el teorema 13. Por lo tanto, si combinamos el teorema 13 y el teorema 14, tenemos una combinación potente para poder demostrar que una transformación es invertible. Bien, entonces, aquí hay que puntualizar que esto solo vale para espacios equidimensionales. Ustedes dirán, bueno, pero a ver, en el caso anterior, en el ejemplo que hicimos antes, observamos que era una transformación inyectiva, pero no era sobreyectiva. ¿Qué pasó? ¿No vale el teorema 14? No, en ese caso no se puede aplicar el teorema 14 porque las dimensiones del espacio de partida y de llegada eran distintas. Partíamos de R2 y llegábamos a R3, uno con dimensión 2 y otro con dimensión 3. En este caso el teorema no se puede aplicar. Que no se puede aplicar no significa que su tesis no valga, significa que no lo podemos asegurar. Y en ese caso justamente es un caso donde la inyectividad y la sobreyectividad no están relacionadas una con otra, ¿no? Por este motivo. Bien, analicemos
un ejemplo para ver las potencialidades y la utilidad de estos teoremas. Nos dice que tenemos una cierta transformación, ¿no?, que transforma R3 en P2. ¿Bien? O sea, que transforma los vectores de tres componentes, ABC, en polinomios de P2, ¿no? De esa manera, A más B más C es el primer coeficiente, el coeficiente cuadrático, A más B es el coeficiente lineal y A el coeficiente, el término independiente, perdón. Lo que nos piden es que demostremos que es invertible. ¿Bien? Entonces, esto lo que tendríamos que hacer es, si es invertible, tenemos que demostrar que es inyectiva y que es sobreyectiva, ambas cosas. ¿Bien? Lo cual podemos hacerlo usando las definiciones y ponernos a trabajar como en el ejemplo anterior. Pero si ahora usamos los teoremas que vimos recién, esto se va a volver mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si usamos el teorema 14, el último que vimos, lo que tendríamos que ver es cuál es la dimensión de el espacio de partida y cuál es la dimensión del espacio de llegada. La dimensión de R3 ya dijimos que era 3. Y la dimensión de P2, como necesitamos definir los tres coeficientes, cuadrático, lineal y término independiente, para todos los polinomios de grado máximo 2, también va a ser 3. Como ambos espacios tienen la misma dimensión, puedo aplicar el teorema 14. Entonces, a partir del teorema 14 puedo asegurar que T va a ser inyectivo si solo si es sobreyectivo. Por lo tanto, con demostrar una sola de esas dos características, demuestro la otra. Bien. ¿Cuál de las dos nos resulta más sencillo para utilizar, o para demostrar, mejor dicho? La inyectividad. ¿Por qué? Porque cuento con el teorema 13. Para aplicar el teorema 13 tenemos que demostrar que el kernel de la transformación es el vector nulo. Bien, es decir, el vector nulo del elemento del espacio de partida. Bien, es decir, el vector 0, 0, 0. Acá hay que tener cuidado, porque uno podría pensar que lo que podría hacer es aplicar la transformación en el 0, 0, 0 y demostrar que llegamos al vector nulo del espacio de llegada, no al polinomio 0. Si eso lo hacemos, es evidente que va a pasar. Bien, porque A más B más C, A más B y A van a ser los tres ceros y voy a tener el polinomio 0. Pero el teorema 13 no dice eso. El teorema 13 dice que el kernel es el vector nulo. Dicho de otra manera, que la única posibilidad para generar el vector nulo del conjunto del espacio de llegada es partir del vector nulo del espacio de partida. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que la única posibilidad para que A más B más C sea 0, A más B sea 0 y A sean 0 simultáneamente, bien, es decir, que yo obtengo como resultado el polinomio nulo, es partir del vector nulo del espacio R3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo obtuviese otra posibilidad, además del vector nulo, ya el kernel no sería el vector nulo. El kernel lo incluiría, pero sería un conjunto más grande. Entonces ahí el teorema no se podría aplicar. ¿Bien? Entonces, si lo que tengo que hacer ahora es resolver este sistema de tres ecuaciones. De la última ecuación, vemos que A vale 0. Si ahora usamos la segunda ecuación, si A vale 0 y le sumo B para que me dé 0, B tiene que valer 0. Y pensando igual en la primera, C tiene que valer 0. Entonces, hemos descubierto que la única posibilidad, el único vector de partida de R3 que me da como resultado el polinomio nulo al aplicar la transformación es el vector nulo. El kernel es el vector nulo. Por lo tanto, por teorema 13, T es inyectiva. Como T es inyectiva, por teorema 14 aseguro que es sobreyectiva, y como es inyectiva y sobreyectiva, es invertible. Bien, entonces, utilizando estos teoremas,
podemos demostrar la invertibilidad de las transformaciones de una manera muy simple. Bien, haciendo muy pocos cálculos y llegar a una conclusión muy fuerte como la que nos permite afirmar que esta transformación se puede pensar también en sentido inverso. Entonces, en este sentido aparece el último concepto que vamos a presentar en este curso, que es el de morfismo. Bien, eh, que es un concepto bastante amplio que entra dentro de otra rama de las matemáticas, que son las estructuras algebraicas, que es mucho más compleja y profunda, pero que quizás nos permite resumir todo lo que estuvimos desarrollando en esta última unidad del curso. Entonces, vamos a hablar de, en primer lugar, qué es un isomorfismo, ¿no? Luego presentaremos otro tipo de morfismo que le llamaremos homomorfismo. Pero en primer lugar presentemos los isomorfismos. Vamos a decir que una transformación lineal T, ¿no? Que transforma un espacio B en un espacio W, es un isomorfismo si es inyectiva y sobreyectiva. Bien, por lo tanto, si es invertible, ¿no? Entonces, si B y W son dos espacios vectoriales tales que existe un isomorfismo entre ellos, se dice que son isomórficos. Bien, es decir, para no confundir con la notación, los espacios B y W se dice que son isomórficos entre sí. Bien, mientras que la transformación, que a partir de uno me permite encontrar el otro, se llama isomorfismo. Bien, por supuesto que, como vemos al ser inyectivo y sobreyectivo, los isomorfismos son invertibles, ¿no? Yo puedo encontrar una transformación T, un isomorfismo T, que transforme B en W, y también voy a poder encontrar otro isomorfismo que de W me permite transformar de vuelta en B, ¿bien? Que va a ser la transformación inversa a T. Entonces, ¿cuál es la idea del isomorfismo? Esto lo usamos mucho, aunque no nos hayamos dado cuenta. Que cuando dos espacios son isomórficos, son, podríamos decir, poéticamente, esencialmente iguales. Es decir, cumplen las mismas propiedades, cumplen las mismas operaciones, se pueden transformar de manera simple o no, pero podríamos transformarlos en otro, bien isomórfico, uno en otro, y trabajar con cualquiera de los dos de manera análoga. Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar un espacio más fácil, ya sea porque lo podemos pensar más sencillamente, porque sea más fácil para incorporar en software matemático, eh, y eso reemplaza a un espacio que quizás sea un poco más complejo o más abstracto o más difícil de cargar como dato. Entonces, si tenemos en claro cuándo dos espacios de trabajo son isomórficos, podemos optar por trabajar con el más simple, ahorrarnos trabajo y al final poder transformar los resultados obtenidos al espacio original. ¿Bien? Y acá lo hemos hecho muchas veces. De hecho, durante todo este curso empezamos a trabajar con un espacio Rn, ¿bien? Un espacio de vectores con n componentes, pero después aparecieron las matrices. Y cuando aparecieron las matrices, ¿no? Si yo tengo una matriz, un espacio de matrices de, no sé, P por M, lo que vimos es que si P por M es N, entonces estos dos espacios son isomórficos. Es decir, por ejemplo, si yo tenía el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, bien, con los cuatro elementos de esas matrices distintos, eso era isomórfico con R4. Porque podíamos pensar esas matrices de tamaño 2 por 2 como un vector de 4 elementos, usando de 4 componentes, utilizando esas 4 componentes como los 4 elementos de las matrices. Bien. Entonces ya esto lo pensamos, lo propusimos y de hecho lo analizamos de esta manera. Porque muchas veces trabajamos con estos dos espacios como si fueran iguales, pero en realidad lo correcto sería decir que no son iguales, son isomórficos. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con P3.
¿no? O sea, con un p n-1. Si yo tengo un polinomio de grado 3 máximo, va a ser isomórfico con cualquiera de estos dos espacios. ¿Por qué? Porque también voy a necesitar seleccionar cuatro coeficientes, ¿no? El del término cúbico, cuadrático, lineal y el término independiente, que lo puedo pensar como los cuatro elementos de la matriz o como lo puedo pensar como las cuatro componentes del vector. Entonces, esos tres espacios, aunque están relacionados con mundos matemáticos distintos, digamos, son isomórficos entre sí. Los puedo transformar y puedo trabajar con cualquiera de ellos, el que más me convenga o el que es más fácil de pensar, para poder luego hacer las operaciones que necesite y sacar la información que necesite. Bien. Entonces, la idea de isomorfismo es algo que ya lo estuvimos trabajando, que apareció, que lo usamos, solamente que ahora lo formalizamos y aparece una palabra que describe esto que estuvimos haciendo durante toda esta última unidad de trabajo. De hecho, con respecto a los isomorfismos, tenemos un teorema que es bastante útil, que es el teorema 15, que lo que nos dice es que dos espacios vectoriales de dimensión finita, bien, aquí seguimos pidiendo dimensión finita, van a ser isomórficos si y solo si sus dimensiones son iguales. Bien, y que esto también es algo que usamos mucho. De hecho, cuando tuvimos que calcular las dimensiones, por ejemplo, de P3, ¿no? En las actividades anteriores, o de P2, lo que hicimos fue relacionarlos con R3, con R2, ¿no? Con espacios vectoriales de vectores, más allá que estábamos partiendo de trabajar con espacios vectoriales de polinomios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esos espacios eran isomórficos. Entonces, si las dimensiones son las mismas, entonces esos espacios vectoriales son isomórficos y se pueden transformar uno en otro. Este teorema, aunque no lo parezca, es muy útil, porque básicamente si nosotros en nuestro trabajo experimental, en nuestro análisis de datos, podemos definir cuántos valores, cuántas variables libres tenemos para trabajar, bien, que en definitiva ese número de variables libres sería la dimensión de esos elementos, podemos buscar un espacio isomórfico con esa misma cantidad de elementos. Bien, por ejemplo, si estamos haciendo, como un ejemplo aplicado, estamos haciendo una deconvolución de un espectro, es decir, estamos pensando que un conjunto de datos de un espectro obtenido mediante una cierta técnica analítica, lo queremos pensar como la combinación de 7 espectros conocidos. ¿Bien? Por ejemplo, conocemos 7 espectros de 7 sustancias y ahora contamos con un espectro de una mezcla de esas sustancias y lo que queremos es poder encontrar qué porcentaje, qué cantidad de cada una de esas 7 sustancias está presente. Ahí, básicamente, estamos pensando, vamos a tener que decidir 7 números, que sería el porcentaje de cada una de las 7 sustancias o de la cantidad de cada una de esas 7 sustancias que al multiplicarlos por los espectros y sumarlos, me da como resultado el espectro obtenido experimentalmente para la mezcla. Como yo necesito, como las variables libres ahí son 7, porque van a ser las 7 cantidades de cada uno de los 7 componentes, básicamente ese espacio vectorial va a ser isomórfico con R7. Entonces yo puedo trabajar algo tan complejo como la combinación y la suma de espectros para obtener un espectro resultante con vectores de 7 componentes. Bien, entonces esos vectores de 7 componentes, R7, es isomórfico al trabajo con las combinaciones lineales de esos 7 espectros de las sustancias base. Bien, esto es un poco la forma de pensar cómo un conjunto de datos experimentales pueden relacionarse con estos conceptos matemáticos que pueden llegar a ser un poco más complejos. Y luego vamos a presentar como última definición la de homomorfismo. ¿Qué es un homomorfismo? Es una función que relaciona dos objetos matemáticos pertenecientes a distintos sistemas algebraicos con la misma estructura. ¿Bien? Preservando las operaciones que estos cumplen. ¿Bien? Acá, esta es una definición un poco más compleja y más amplia, digamos, que isomorfismo. ¿Bien? Entonces, básicamente acá no solo vamos a tener una transformación de un espacio a otro,
como sucede en los isomorfismos, ¿no? O sea, no solo vamos a tener una transformación lineal que me permite transformar un espacio a otro, sino que acá también lo que tenemos que hacer es eh, preservar las operaciones. Es decir, las operaciones que nosotros definimos para los espacios vectoriales se mantienen. Pero lo que pueden cambiar es la naturaleza de los vectores y la naturaleza de los escalares. Esto también es importante porque lo que nos permite es mm, mantener menos objetos. ¿Bien? Me va a tener menos decisiones. En los isomorfismos básicamente mantenemos prácticamente todo. Lo único que cambia es la naturaleza de los vectores. Pero en los homomorfismos también lo que podemos hacer es cambiar la naturaleza de los vectores o los escalares y lo que mantenemos es qué tipo de operaciones vamos a trabajar. Entonces, lo que trabajamos como una suma en los vectores del primer espacio vectorial lo podemos relacionar con una operación similar, análoga, en el otro espacio vectorial. ¿Bien? Este quizás es una definición un poco más compleja en sí, eh, porque acá lo que nos lleva es a pensar y a comparar las operaciones fundamentales, pero también nos permite ampliar más todavía la relación entre espacios vectoriales en diferentes contextos. Un poco el mensaje de este fin es que vean que el álgebra lineal no solo nos permite simplificar quizás algunos cálculos trabajando con herramientas relativamente sencillas o que se pueden utilizar en software matemático, bien como la resolución de sistemas de ecuaciones eh, o también el trabajo con matrices y con herramientas que ustedes conocen de álgebra de matrices, sino también que es una vía para poder transformar diferentes lenguajes matemáticos y elementos matemáticos y poder pensar cómo abstraer ciertos problemas complejos, bien, que suelen aparecer en la vida de la investigación y de la matemática aplicada, a trabajos más simples, siempre y cuando uno pueda reconocer cuáles son las características que se mantienen y cuáles cambian. Entonces, aunque los elementos cambien, no nos interesa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque podemos considerar que los conjuntos que incluyen esos elementos son isomórficos, por ejemplo. Entonces, aunque los elementos con los que trabaje, los vectores con los que trabaje, sean tan distintos como un número real o un espectro completo, si yo puedo demostrar que hay un isomorfismo que transforma uno a otro, puedo relacionarlos y elegir trabajar con el más sencillo, que en este caso serían claramente los vectores. ¿Bien? Entonces, espero que esto les haya ayudado un poco para entrenar un poco esa relación y eh, poder aplicarlos en sus análisis de datos personales. Nos vemos pronto, estamos a su disposición y hasta la próxima.